Deberíamos de traer cada uno nuestra Biblia. De esa manera aprenderás en dónde se encuentra cada libro de la Biblia. Te va a ayudar a ti, vas a crecer tú. Entonces te invito a que traigas tu Biblia, a que cuando te diga una cita la busques en tu Biblia para que confirmes que como dice en la pantalla, así dice también en tu Biblia. Amén. Así que en el nombre de Jesús creemos que todos tendremos nuestra Biblia en las próximas semanas. Levanta tu Biblia y vamos a decir con convicción, con denuedo. Decimos juntos, esta es mi Biblia, la palabra de Dios. Yo soy lo que mi Biblia dice que soy. Yo tengo lo que mi Biblia dice que tengo. Y yo puedo hacer todo lo que mi Biblia dice que puedo hacer. Hoy la leeré, la escucharé, la obedeceré. Y la semilla incorruptible de la palabra de Dios penetrará en mi corazón y producirá fruto que transformará mi vida, mi espíritu, mi alma, mi cuerpo, mis finanzas, mi familia, mi iglesia y mi ciudad para siempre. Nunca más seré el mismo. Nunca, nunca, nunca. Amén. Gloria a Dios. Yo también declaro que jamás serás el mismo. Protegiendo la palabra. Protegiendo la palabra. Y te voy a pedir de manera especial que no te distraigas. No te deberías de distraer nunca. Pero hoy quiero enseñarte algo que si logras comprenderlo, cambiará tu manera de percibir la iglesia. Cambiará tu manera de percibir la palabra de Dios y cambiará tu manera, hermano, de concebir el trabajo pastoral, pero también el trabajo de la iglesia para hacer la obra de Dios. Así que te invito, por favor, a que no te vayas a distraer, a que pongas especial atención, porque si logramos el objetivo que Dios pretende con esta enseñanza, creo que vamos a crecer como iglesia. Yo creo que a partir de ahora, si marcas el 9 de septiembre de 2012 como la fecha en que te estoy diciendo esto, dentro de un año nos habremos multiplicado en el nombre de Jesús, por entender cómo trabaja la iglesia, cómo funciona. Mira, la iglesia del primer siglo, muy agradecido, gracias ahí. La iglesia del primer siglo funcionó de la manera que Dios lo estableció. La iglesia del siglo XXI funciona de la misma manera que la iglesia del primer siglo. No puede y no debe de haber diferencia. Dios no cambia. Dios no se vuelve alguien distinto. La palabra de Dios permanece para siempre. Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Cuántos dicen amén? Así que vamos a basar esta enseñanza en Hechos capítulo 6, verso 2. Estamos haciendo que mi hermano haga ejercicio, gloria a Dios. Ahí está. Hechos 6, 2. Muchas gracias. Muchas gracias, Miguel. Gracias, en el nombre de Jesús. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos de entre vosotros, a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Verso 4. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Todo ser vivo crece. Todo lo que tiene vida tiene que crecer. Si algo está vivo, va a crecer. Si algo se estanca, entonces quiere decir que está a punto de morir. Quiere decir que algo no está funcionando bien. Si algo caracteriza la vida, es que la vida crece. Si algo está vivo, entonces crecerá. Así es como Dios diseñó la vida. La palabra de Dios, hermanos, se presenta a sí misma como alguien vivo. No es algo, sino alguien. Cada vez que tú escuchas la palabra de Dios, no solamente estás percibiendo ondas sonoras, literalmente estás recibiendo a Cristo
Juan 1:1, en el principio era la palabra era con Dios, pero la palabra también era Dios. Así que cuando escuchas la palabra de Dios, estás recibiendo la persona de Jesucristo en tu interior. Ahora bien, no estoy hablando de la tinta y del papel que está aquí. Estoy hablando del espíritu que está detrás de las palabras que están escritas con tinta sobre el papel de cada libro que nosotros tenemos. Esas palabras están vivas, entran a tu interior y traen la vida de Dios para producir en ti la vida que Dios quiere que vivas. Te hablé la semana pasada acerca de esto. Te dije que las palabras de la vida de Dios trataron de ser detenidas a través de los religiosos del tiempo de los apóstoles. Te hablé también cómo intentaron que se dejara de predicar la palabra, porque la palabra producía que la gente que no conocía a Cristo recibiera a Jesús como Señor y Salvador, pero que también transformara sus vidas. La palabra de Dios está viva, crece. Ahorita que estás escuchando estos versos, literalmente es palabra que está entrando a tu interior y que empezará a hablar a tu corazón y que te empezará a mostrar cosas que no son correctas en ti y que Dios quiere cambiarlas, pero que dependerá de la disposición que tengas para hacerlo. La palabra de Dios entonces está viva. Dijimos, no es algo, es alguien, es el Logos, Cristo mismo. Detrás de cada palabra que tú estás escuchando de la palabra de Dios y que entra por fe en ti, existe la persona de Jesucristo. Esta palabra que tú escuchas y cualquiera que escuchas que sale de la Biblia, tiene como objetivo provocar que te conviertas a la imagen de Jesucristo, de que Cristo empiece a vivir a través de ti. La iglesia del primer siglo comenzó a crecer y a desarrollarse por la vida que estaba en ellos a raíz de la palabra que se predicaba en ellos. Por lo mismo, esta vida comenzó a ser perseguida. Los saduceos comenzaron a perseguir a la iglesia, ¿lo recuerdas bien? Lo vimos el domingo pasado. Les empezaron a decir, no queremos que anden predicando en ese nombre. Porque cada vez que ustedes predican en ese nombre, miles de personas se alejan del judaísmo y se acercan a Cristo Jesús. Esa palabra es peligrosa, se las prohibimos, no la hablen, no la prediquen. No sabemos qué tiene, pero provoca que la gente se vaya en masa con él. Entonces, un hombre de Dios llamado Gamaliel les dijo, miren, si esto viene de Dios, nada lo va a poder detener y puede ser que nos encontremos luchando contra Dios. Pero si no es de Dios, solita se va a acabar. Así que, por un tiempo, la persecución paró, se detuvo. Después, hermano, intentó el enemigo infectar a la iglesia a través de un virus llamado envidia. De repente, estando a media reunión, esto lo vamos a ver el miércoles, me voy a saltar este pasaje hoy, pero lo veremos el miércoles. Yo sé que todos van a querer venir en cuanto se enteren de qué se trata. Hubo envidia en la iglesia porque de repente llegó Bernabé y trajo dinero a los apóstoles y les dijo, miren, yo tenía un terreno, el cual acabo de vender, y aquí está el dinero de lo que me costó, de lo que me pagaron por ese terreno. Ténganlo, repártanlo entre la gente necesitada de la iglesia. Y entonces toda la iglesia empezó, gloria a Dios, aleluya. Se pararon y aplaudieron y dijeron, gloria a Dios por hombres como Bernabé. Y entonces Bernabé empezó a ser contado entre los apóstoles. Y había una pareja por ahí llamado Ananías y Zafira. Y dijeron, Ananías le dijo, ¿te fijaste cómo nada más trajo dinero a la iglesia y todos empezaron a tomar en cuenta a Bernabé? ¿Te fijaste cómo hasta lo metieron entre los apóstoles? Yo creo que lo que debo de hacer es vender aquel terreno que tenemos, ¿te acuerdas? Ese que le prestamos al circo o a la feria cuando viene. No lo ocupamos. Hay que venderlo y lo traemos a la iglesia
para que también yo sea contado entre los apóstoles, porque yo siento llamado de Dios. Y ya ves las esposas cómo son, no, sí, y yo lo noto, que sí. Yo también creo que Dios te ha llamado a ser apóstol. Así que vamos, vendámoslo. Y entonces llamaron tal vez a la persona que siempre se los había querido comprar. Y dijeron, bueno, ¿cuánto me ofreces por el terreno? Y dijo, mira, yo te ofrezco tanto. ¿Cuánto? Tal cantidad. Y entonces le dijo, mira, ahorita te confirmo. Y le dijo, abrió su celular seguramente y dijo, Zafira, ¿qué crees? Me están ofreciendo tanto por el terreno. Y ella dijo, ¿qué? Sí. Y ya ves que ya lo prometimos en la iglesia, ya le dijimos a Pedro que lo íbamos a vender y que el dinero era para la iglesia. Y dijo, como toda buena esposa, ¿verdad? Toda esposa que sabe que su esposo va a recibir un dinero extra, inmediatamente dijo, oye, pero no lo vas a entregar todo. ¿Verdad? No sé por qué, pero sucede en algunas esposas. ¿Sabe por qué será? ¿Cómo es posible que lo vayas a entregar todo? Eso es más, si das la mitad, es mucho más de lo que dio Bernabé. Además, ellos ni saben en cuánto lo vas a vender. Cuidado, hermanas, porque eso no es de Dios. Y entonces agarraron y dijeron, pues sí, le voy a decir que sí, y le llevamos la mitad a la iglesia, al cabo es más. Y dice, al cabo los niños necesitan zapatos, ya ves que nomás tienen 20 pares y el mes tiene 30 días. Nos faltan 10 pares para completarles el mes. Y dije, no, pues sí, no lo vamos a dar todo. Y entonces vinieron y trajeron solo la mitad, o una parte, la Biblia no dice cuánto, pero una parte. Y entonces lo pusieron a los pies de los discípulos. Y Pedro, imagínate, intentar engañar a Pedro. Y agarró y le dijo, ¿es el terreno aquel que me dijiste, el que medía tanto por tanto, que venían los circos y no lo alcanzaban a llenar? ¿Que venía la feria y hasta sobraba espacio? Sí, es ese. ¿Eso te dieron por ese terreno? Y dice, sí, eso me dieron. Le dijo, Ananías, ese terreno era tuyo. Si tú lo vendías, ¿quién? Y te querías quedar con todo el dinero, ¿quién te lo podría haber reclamado porque era tuyo? El problema no es la cantidad de dinero. El problema es que vienes a mentirle al Espíritu Santo, diciéndole que le entregas algo completo y después solamente traes una parte. No has mentido a la iglesia ni a los apóstoles, sino a Dios. Y por esa mentira caerás muerto. Te van a sacar ahora. Y cayó muerto, tú recuerdas muy bien eso. Esa envidia tenía como propósito infectar a la iglesia. Gloria a Dios, Pedro, los apóstoles estaban muy atentos y no lo permitieron. Y entonces imagínate, llegó después Zafira, toda llena de bolsas ahí, totalmente palacio, no entró. Y le dijeron, Zafira, pues deja ahí las bolsas, ¿no? De todos modos, ahorita no creo que las vayas a poder cargar después de lo que vamos a platicar. ¿En cuánto vendieron el terreno? ¿Es cierto que fue en tanto? Y ella, sí, eso nos dieron. Y dijo, ¿por qué conviniste en pecar contra Dios? Te van a sacar muerta, los mismos que sacaron a tu marido, y fueron los jóvenes. Esto es algo muy importante. Jóvenes, ¿quieres saber de qué se trata? ¿Qué representa esto? Véngase el miércoles. Y agarraron y la sacaron muerta. Esto habla también cuando decidimos diezmar y decimos, oye, pero pues ¿cómo vas a diezmar tanto? Pues es mucho. Yo creo que si nomás diezmamos hoy la mitad, pues total, ¿quién se da cuenta? Dios dice, mira, mejor quédatelo completo, pero no trates de hacer, eso es algo malo delante de Dios. Nada más por ir adelantando, yo sé que ya todos quieren que empiece a predicar mejor eso, ¿va? Pero no, lo vamos a dejar para el miércoles, ¿sí? Ese día venimos y ese día nos enteramos de todo lo que hay detrás de hacer este tipo de cosas, porque no has mentido a los hombres, sino a Dios, y esto traerá consecuencias. Es mejor a veces decir, mejor no, a decir, pues total, ¿quién les va a decir? Ahora, ese lo dejamos para el miércoles. Yo sé, no me insista, de veras, quiero predicarle hoy de otra cosa. Y después de esto, el enemigo que intentó meter este virus no lo logra, entonces trata de meter otro virus a la iglesia.
En el capítulo 6 de Hechos encontramos un plan para tratar de destruir las palabras de vida que Dios estaba predicando. Las palabras de vida trataron de ser detenidas mediante las palabras de muerte. Verso 1, por favor, de Hechos 6, mira. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos. Déjame detenerme tantito aquí. Los dos eran judíos. En este tiempo la iglesia todavía no le predicaba a gentiles. Nada más que los griegos eran judíos que habían nacido en ciudades griegas y que por alguna razón habían regresado a Israel, a Jerusalén. Entonces, a la hora de repartir los bienes, empezó la murmuración. ¿Cómo es posible que le den más a las mujeres de los judíos, de los hebreos, de los nacidos en Israel, que a las viudas de los nacidos en ciudades griegas? No puede ser. Y se desató un chisme de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Verso 2. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, esto es muy importante, pongan mucha atención, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Si podemos regresar ahí al verso 1 tantito, por favor, Miguel. Gracias. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, debes de entender, hermano, que la palabra crece cuando crece el número de los discípulos. Dios hizo crecer la palabra haciendo crecer el número de los discípulos. La palabra de Dios está viva, te lo repito. Pero cuando encuentra un templo de carne, una persona que puede recibir esa palabra, la palabra entonces se extiende a uno más. La palabra crece. La palabra de Dios, hermano, puede crecer de 120 a 3000 solamente por un sermón. Incluso a 5000 solamente por una palabra predicada directamente de Dios, una palabra dada por Dios para que sea enseñada en la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Es verdad, eso puede ocurrir. No te sorprendas si la próxima semana llegas y te encuentras con que vas a tener que escuchar la palabra de Dios. Sacaríamos bocinas a la calle y allá te va a tocar con las sillas que rentemos. En el nombre de Jesús un día va a ocurrir algo así. Ahora, la palabra de Dios creció porque encontró más personas en donde depositarse. Es importante destacar, hermano, que estos que se habían convertido, les había ocurrido precisamente eso. Eran convertidos, no convencidos. Porque en la iglesia hay muchos convencidos. Sí, la palabra es verdad, Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por Él. Sí, el Señor llevó nuestras enfermedades. Están convencidos, pero no están convertidos. Ahora, estas personas que estaban convertidas habían sido hechas discípulos. Un discípulo es aquel que está siendo formado a la imagen del Maestro, de su Maestro Jesucristo. En cambio, un creyente que solo es miembro de la iglesia y está convencido, pero no convertido, no está siendo formado a la imagen de Cristo. Si tú solamente estás viniendo a la iglesia, pero no estás dejando que Cristo sea formado en ti, entonces solamente eres un convencido, pero no un convertido. Y en ellos, hermanos, la palabra de Dios no ha crecido. Podemos tener en la iglesia muchos rebeldes convencidos, pero la palabra de Dios dice, hermano, que el Espíritu Santo, en Hechos 5:32, que el Espíritu Santo se da a aquellos que obedecen. Mira, nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Así que aquellos que se estaban haciendo discípulos, hermano, eran gente que estaban obedeciendo a la palabra. Entonces la palabra crece cuando encuentra seres humanos capaces de obedecer lo que Dios quiere que hagan. Amén. Ahora, gracias a Dios que en Rema, Dios ha encontrado cómo hacer crecer su palabra a través de muchos de ustedes. Bendito sea Dios. Mira, déjame todavía mostrártelo más claramente. Hechos 19:20, por favor. Así crecía y prevalecía poderosamente, ¿qué? ¿Qué era lo que crecía?
La palabra. Pastor, pero yo compré mi Biblia y siempre ha sido del mismo tamaño, no ha crecido. No es las hojas ni la tinta. Es la palabra, Cristo en ti. De repente tenías un carácter que no podías dominar, pero dejaste que la palabra entrara en ti, empezaste a perdonar a aquel que te hacía daño, y entonces la palabra empezó a crecer, comenzó a manifestar el carácter de Dios en ti. Ahí es donde se dice la palabra crece. En él la palabra creció. Hay una diferencia entre crecimiento en la palabra y el crecimiento de la palabra. Una persona puede creer que está creciendo en la palabra porque sabe doctrinas. Y debido a esas doctrinas habla textos bíblicos, habla dogmas, conceptos. Y entonces los demás decimos, ¿cómo ha crecido en la palabra? Y no es cierto, no es verdad. Para que crezca en la palabra, primero tiene que crecer la palabra de Dios en él. La palabra de Dios no es un conjunto de doctrinas que se almacenan en la cabeza, sino es la persona de Cristo formándose en el interior de las personas. Esa es una persona que está creciendo. Si solo crees que creces por lo que sabes, vas a ser una persona que te vas a creer más que los demás. Es que yo sé muchas cosas. Pues tal vez sepas muchas cosas, pero no se nota Cristo en tu vida. Así que tú no has crecido, tú no eres un maduro. Al contrario, cuando una persona inmadura, que no ha dejado que Cristo crezca en ella, aprende muchas otras cosas, se vuelve un engreído. Empieza a pensar que Dios se sacó la lotería con él. Y no solo eso, luego llegan a pastorear iglesias y empiezan a atacar a aquellos a los cuales ellos creen que no saben tanto como ellos. Y por eso atacan a iglesias o a ministros como Cash, a personas como Marcos Witt, y en vez de ellos ni cristianos son, y empiezan a hablar mal, porque como ellos saben doctrina, creen que pueden entonces mostrar las deficiencias de los demás, y eso provoca que las iglesias se dividan, porque si yo les hablo mal de la iglesia vecina, que también son cristianos, y les digo malas cosas de ellos, ustedes salen viéndolos feo. Dice, pobrecitos, no saben nada. No son como en nuestra iglesia, que sabemos mucho. Y eso habla, hermano, de que somos inmaduros y de que Cristo no se está formando en nosotros. No se trata, hermano, tanto de crecer en la palabra como de que la palabra de Dios esté creciendo en ti. Entonces ahí eres una persona madura. Así que Dios no está buscando enciclopedias. Dios está buscando personas que se parezcan al Hijo de Dios. Amén. Por eso cuando Pablo predicaba la palabra, dice la Biblia que predicaba el consejo de la palabra de Dios. Mira Hechos 20, verso 27. Porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Porque la palabra de Dios no se predica tanto como conceptos o ideas, sino como el consejo de la palabra. Es decir, la palabra se predica para que se viva. Debes vivirla, no aprenderla. La palabra no se predica para que te la aprendas, para que sepas, para que tengas títulos, diplomas ahí en tu oficina, donde estés. No se predica la palabra para saberla, sino para vivirla, para que la palabra de Dios siga creciendo al encontrar nuevos templos en los cuales pueda manifestarse. Cuando te predico la palabra de Dios para que la vivas, entonces estoy provocando que la palabra crezca en ti. Pero cuando te predico la palabra de Dios para que la aprendas, solamente te estoy haciendo crecer mentalmente. Tienes mejores ideas, mejores conceptos, pero la palabra de Dios no está creciendo en ti. Por eso es que toda la palabra que se predica en Rema lleva como objetivo que aprendas a vivir, que vivas, no que aprendas. Está bien y tiene su lugar la enseñanza, todo eso tiene su lugar, pero eso no te hace un buen cristiano. Lo que te hace un buen cristiano es que la palabra de Dios crezca en ti. Y si además de eso puedes aprender otras cosas, qué bueno.
Pero lo que verdaderamente te hará ser una persona madura en el Señor es la palabra de Dios creciendo en ti. Ahora, es muy importante, hermano, entender la diferencia. Como iglesia tenemos una revelación respecto de cómo vivir, porque si el consejo que recibes de la palabra de Dios en la iglesia no te ayuda a vivir, entonces de nada te va a servir. Si agarro y te enseño teología y te digo conceptos de Trinidad, de Dios, están bien y te van a ayudar, pero eso no te va a transformar en un mejor creyente. ¿Sí? Si la palabra no te vivifica, entonces no proviene de arriba. Juan 6:63 dice, el Espíritu, y es Espíritu con E minúscula, lo cual quiere decir que es tu Espíritu, el que está en ti, no el Espíritu de Dios, tu Espíritu, es el que le da vida a la palabra que se recibe. La carne para nada aprovecha, es decir, la palabra que solo se quedó en tu mente, no va a servir para nada. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que el Señor ha hablado son Espíritu y son vida. Si sabes en tu cabeza lo que dice Isaías 53, 4 y 5, lo que dice Primera de Pedro 2, 24, lo que dice el Salmo 103, verso 2 y 3, si te sabes el Salmo 107, 20, y dices, sí, yo sé eso, pastor. Mateo 8, 17. Qué bueno que lo sepas, pero eso no te va a sanar. Eso habla de sanidad divina, pero eso no sana. Sana cuando todos esos versículos los dejas entrar a tu corazón, a tu espíritu. Y el Espíritu es el que da vida. Una vez que la palabra llegó allí, la palabra empieza a fluir y a crecer. Amén. Es ahí cuando entonces sanas. Bendito sea Dios. Me autorizaron a decirlo, por eso es que lo voy a decir. Primero me autorizan y ahora ya, ¡ay no! La semana pasada mi esposa enfermó de dengue y agarró y empezó a hablar cada barbaridad. Digo, si cuando no me dan permiso me desplayo, ahora que me dieron, pues con más razón, ¿no? Entonces, empezó a decir, no, me siento mal, me voy a morir. Ay, ya me puse a cuentas con Dios por si acaso. Ay, es que esto, que aquello. Ay, empezaba a llorar. Y mi hijo también y un servidor empezamos con síntomas. Pero ella tuvo solamente un dengue, el más sencillo. Dice que no porque fue más doloroso. Pues sí, bueno, cada quien lo sintió. Mi hijo y yo empezamos a sangrar de encías, de nariz. Y en mi caso de otras partes del cuerpo que no te quiero aclarar porque es un cuerpo muy grande y de aquí a que acabe. Entonces, pero agarramos y dijimos, no, la palabra de Dios dice que Él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores y que por sus llagas hemos sido curados. Padre, gracias. Y mi hijo se fue a la escuela así, imagínate lo que es irse con fiebre a la escuela, sangrado, y estarse cuidando de los maestros para que no lo regresen. Y seguir creyendo la palabra de Dios. Sanamos, gloria a Dios. Y ella siguió con síntomas. Y ella dijo, no sé por qué, es que a mí me pegó más fuerte. Le dije, no te pegó más fuerte, eso no es cierto. Sí. No, lo que pasó fue que empezó a declarar sus circunstancias, en vez de declarar lo que Dios dice. Así que, pregúntale, es más, yo creo que si le preguntas de sanidad sabe más que yo. De verdad. Pero todo eso estaba en la cabeza. Y nunca lo dejó bajar a su espíritu. Así que el dengue hizo lo que quiso. Una cosita ahí de 5 milímetros ya la andaba derribando. Imagínate. Se arrepintió. También dijo, pero aclaras que me arrepentí, que le pedí perdón a Dios. Dice, no se crea. No, sí se arrepintió. Entonces, pero todo eso fue el resultado de tener la palabra en la cabeza. No sirve ahí. Para nada aprovecha. Todo lo que se sabía en la cabeza, ¿para qué le aprovechó? Para nada.
Pero cuando dejas que la palabra de Dios entre a tu corazón, entonces es lo que da vida. Y entonces la sanidad se manifestó, porque Él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y por sus llagas hemos sido curados. Si puede sanar un cáncer, no podrá anular lo que hace una cosita de 5 milímetros, y que pesa quién sabe cuánto, menos del gramo. ¿Verdad que sí? Ahora, la Biblia dice que la fe viene por oír, y oír, y oír, y oír. La palabra de Dios no viene por haber oído alguna vez. Es que hace años me dijeron que Jesús había llevado mis enfermedades. No, eso te lo sabes en la cabeza, pero es cuando estás oyendo una vez, otra vez, y ahora lo está oyendo ¿cómo? Es por oír y oír la palabra, pero ¿a quién escucha diciendo la palabra? A ti mismo. Viene por que tú te escuchas a ti mismo una y otra y otra y otra vez hablar la palabra de Dios, y sigues declarando. Los síntomas son terribles, pero sigues diciendo que la palabra de Dios fue enviada y te sanó. En el nombre de Jesús rechazo los síntomas. Mi Señor llevó mis enfermedades en la cruz, por sus llagas yo he sido curado. Él es el que sana todas mis dolencias. Bendito sea Dios. Es por oír y oír y oír, pero nunca hablan sanidad. Y el día que tienen síntomas quieren que nada más así como varita mágica. Ay, él llevó mis enfermedades, ¡pim! Ay, ya sané. No, ¿sí? No viene de esa manera. Ahora, las palabras son vida, son espíritu, no son conocimiento, no son conceptos. El propósito de Dios es que los muertos tengan vida, que el que no sea como Jesús sea transformado a la imagen del Hijo de Dios. Por eso, hermano, para que la palabra crezca es que debemos de hacer discípulos. Una persona que está hablando constantemente de la palabra de Dios a otros, provoca que la palabra de Dios crezca en ella. Porque cuando ya le estoy predicando, mira, ahí donde tú voltea a verme, aunque no creas, a veces cometo errores. Sí, yo sé que ya te sorprendí, yo sé que ya no lo puedes creer, pero sí, de verdad, nada más porque no puedo jurar, pero de veras que sí cometo errores. Al momento en que tú llegas, si yo estoy en la casa y estoy enojado con mi esposa y estoy a punto de decir algo y se presenta uno de ustedes y estoy enojado y abro la puerta y usted sale y, pastor, hermano, ay, mi amor, vino el hermano fulano de tal, y aunque ella esté muy enojada, sale también, hermano, pásele, mi amor, ofrécele algo al hermano. ¿Ves cómo dejamos que la palabra de Dios empiece ahora sí? Esa es la ventaja de predicarle la palabra de Dios a alguien y tratar de ser ejemplo de alguien. Hemos estado de la greña a punto de, sí, ella afilando sus armas y yo poniendo las balas, cuando alguien llega y entonces nos toca guardar todo. Y ya después que se van los hermanos, qué chistoso el hermano, qué gracioso. Sí, ay, ¿cuántos problemas tienes, hermano? Sí, gloria a Dios que no tiene, gracias a Dios que nosotros no tenemos tanto problema. Sí, gracias a Dios. Y ya nos quedamos contentos. Esa es la ventaja. Predicarle a alguien la palabra de Dios te hace ser ejemplo y te hace provocar. Y cuántas veces no ha dicho, y le iba a reclamar al hermano que me alcanzó a empujar, pero es que ahí estaba el pastor, y pues mejor no. ¿Ves? Ese compromiso provoca que dejes que la palabra de Dios crezca en ti. Cuando estás formando a alguien más, la palabra de Dios empieza a crecer, empieza a avanzar, empieza a ir hacia alguien más, te enseña a vivir. Y si no te enseña a vivir, entonces ¿para qué sirve esa palabra? Hermano, no te doy una plática motivacional para que te duren las pilas una semana o 15 días. Es la palabra de Dios que, según el Salmo 19, verso 7, dice que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Salmo 19, 7. Gracias a Dios. Amén. Eso es la palabra. Ahora, es la palabra de Dios, hermano, la que te da vida eterna, la que te hace sabio para salvación, que permite que en ti se forme la imagen de Jesús.
La palabra de Dios, hermano, no es otra cosa más que Dios en forma de palabra. Otra vez, esto está bien bueno. La palabra de Dios no es otra cosa más que Dios en forma de palabra. Amén. Es Dios hecho palabra. Cuando tú enfrentas una circunstancia y dices en el nombre de Jesús, fuera, intervino, esa es palabra de Dios. Es Dios enfrentando la situación. Ahora, hermano, en la medida en que vas creciendo, en la medida en que vas hablándoles a otros de la palabra de Dios, en esa medida vas dejando que la palabra de Dios crezca en ti, en esa medida vas madurando, en esa medida Dios te da hijos, es decir, discípulos. Porque eres una persona madura, Dios arrima personas alrededor de ti. Ahora bien, todo esto es lo que la iglesia del primer siglo estaba haciendo. La iglesia estaba teniendo éxito, estaba creciendo el número de discípulos y semana a semana miles se agregaban a la iglesia. Imagínate que hoy somos estos, los que hoy nos vemos. La próxima semana vienes y ya somos 3,000 sin contar mujeres y niños. Y a la siguiente hay otros 5,000 más sin contar mujeres y niños. Imagínate. Ahora mira, segunda de Pedro. Segunda de Pedro 3:9 dice que Dios desea que todos sean salvos, que no quiere que nadie perezca. Él quiere salvar a todos. Dios quiere la salvación de todas las personas. Por eso, hermano, no hay tal cosa como que Dios quiere iglesias chiquitas. No hay. No es así. Pastor, pero yo escuché a un predicador en el internet que estaba diciendo que Dios reserva remanente, o sea, poquitos. Ahí está. O sea que Dios a veces sí quiere poquitos, no. Cada vez que la iglesia habla de remanente, habla de que la iglesia estaba cayendo en juicio, que la iglesia estaba haciendo cosas mal, pero que Dios conserva unos poquitos que todavía hacen las cosas bien. Cuando habla de remanente, habla de juicio. Pero cuando habla de que la iglesia obedece la palabra de Dios, habla de conversiones en millares. Amén. Entonces, como iglesia, si empezamos a hacer las cosas a la manera de Dios, empezaremos a tener conversiones por miles. Bendito sea Dios. No con el fin, hermano, de ser una iglesia grande para la gloria de nosotros, sino para la honra y gloria de Él. Alguien decía, ojalá y esa iglesia nunca crezca, pastor, para que así seamos poquitos y nos querramos mucho. Eso es falso. Si tú no puedes querer a uno, nunca podrás querer a miles. Y si puedes querer a uno, puedes amar a miles, ¿cómo no? Bendito sea Dios. Así que la palabra de Dios estaba creciendo cuando fue atacada la iglesia. Trataron de infectarla con un virus, otro, llamado murmuración. Ya vimos el verso 1. Empezó un chisme. ¿Ya te fijaste? Como a fulanita sí le dieron un montón y a sutanita, que es griega, le dieron bien poquito. Si esos apóstoles de justos no tienen nada, si bien que son hipócritas, si luego se ve, tienen preferencias en esa iglesia. Yo sé que tú nunca has escuchado algo así en Rema, ¿verdad que no? No, aquí estamos vacunados contra la murmuración, pero lamentablemente lo hemos escuchado. Es que ¿por qué? ¿Y eso por qué? Tienen preferencias. Y la verdad de las cosas, hermano, es que las griegas venían de una ciudad o de ciudades griegas donde fluía más dinero. Las griegas tenían más dinero, pero querían que a la hora de repartir, ahora sí que nos repartieran igualitos. Pero el problema no era la distribución. La idea era provocar que la gente pensara que los apóstoles repartían mal y de esa manera las enseñanzas de los apóstoles quedaran en entredicho. La palabra de vida que estaba siendo predicada ya no sería creíble. Ya no sería creíble. Así que el ataque no era contra los apóstoles, el ataque era contra la palabra de vida que estaba dentro de los apóstoles y que estaba siendo predicada. De esta manera el enemigo quería detener la predicación de la palabra. Satanás, siendo mentiroso, hermano,
Siempre tratará de atacar la credibilidad de un ministerio. ¿Cómo? Destruyendo la palabra que ellos predican. No le entiendo, pastor. Mira, te lo voy a explicar bien. Con un ejemplo que es imposible, pero te lo voy a explicar de todas maneras. Sí, es nada más una suposición, porque esto no puede ser. Hagamos de cuenta que yo te cayera gordo, o sea, lo cual es casi imposible. Pero, o sea, hasta te ríes de la imposibilidad de eso. Pastor, por favor, un ejemplo real, algo que sea entonces sí se lo voy a creer. Bueno, pero no tengo otro ejemplo. Vamos a suponer que yo te caigo gordo por algo. Algo no te gustó. Qué raro, ¿verdad? Que un pastor le pueda caer mal a una de sus ovejas. Eso se habrá visto en algún lugar. No puede ser. Pero suponiendo. Y empiezo a predicar la palabra de Dios y les digo, hermanos, así y así es como debemos vivir. Y tú me escuchas hablar eso, pero como te caigo mal, como algo no te agradó de mí, empiezas a decir, hipócrita, ni es cierto eso que predica. Entonces, ¿por qué él hace así? ¿Y por qué él hace así? Si ni es cierto. El plan es que Dios estaba cambiándote a través de la palabra que estaba siendo predicada. Y cuando tú te quedas mal conmigo, la palabra ya no llega, ya no cumple el propósito en ti, y el que deja de cambiar eres tú. Y Satanás dice, así es como vamos a detener esa iglesia. Los vamos a hacer que no confíen en sus pastores, en los que ministran la palabra de Dios. De esa manera los verán con malos ojos y ya solamente se sentarán a escuchar y se irán, pero no permitirán que la palabra los cambie. Ese es el plan del enemigo siempre. La palabra que te predicara, hermano, entonces ya no podría ser vida para ti. ¿Por qué? Porque te caigo mal. Tú dirías, eso ni es cierto. Eso dice, pero yo lo conozco. ¿Has escuchado cosas así? Si no en esta iglesia, en otra. Sucede en todas. Satanás siempre tomará las mismas estrategias. No creas que va a crear algo nuevo. Esto lo hizo en la iglesia del siglo I y 20 siglos después lo sigue haciendo. La murmuración, hermano, no tenía como objetivo a los apóstoles, ni tenía como objetivo lo que se le daba a las viudas, sino destruir la palabra predicada por los apóstoles. Esto era peligroso, muy peligroso. Y en una iglesia, hermano, sucede. En Rema ha sucedido. De repente, y mi esposa me dijo, no digas ya, lo voy a decir, porque me acordé que Dios me dijo, dilo. De repente, alguien por ahí se molestó que porque los hijos de mi hermana Kitty no pagaban los tacos que comían en el Talento. Y dije, eso no es justo, no se vale, ¿por qué unos pagan y otros no? Déjame decirte, mi hermana Kitty todos los días atiende el desayunador, todos los días, gasta la gasolina, su gas de su casa. Nosotros no le damos llamada, tenga, aquí está para el gas. Ella lo gasta de ella. Se lleva las cosas. A las 6 de la mañana está en el desayunador, prepara la comida. Y de repente les dice, hermanos, espérenme lo que llevo a mi hijo al kinder. Y sale corriendo y regresa a recoger cosas. Y luego regresa a su casa, hace un poco de qué hacer y córrele a Sam's a recoger el pan. Recoge el pan y ahora córrele a distribuirlo entre los hermanos. ¿Y cuál va a ser para el desayunador y cuál es para cada familia de la iglesia que necesita? Con gasolina que la iglesia no le paga. Y su camioneta se ha rayado por dentro como la de otros hermanos, por hacer cosas en beneficio de la iglesia. Y luego ella llega, eso es de lunes a viernes. Llega el domingo y córrele, ahí trae guisos junto con otros hermanos para poder tener talento. La iglesia no paga ese talento, ellos lo hacen de su propia voluntad. Y ahora llega y empieza a servir, a ver, un taco, otro, ahí va, sí, y el que se queja, a ese taco le echó más que a mí, y quitándole al otro taco para meterle al otro. Y alguien se enojó. ¿Por qué? Yo tomé la determinación y la hermana empezó a pagarlos. Digo, no quiero problemas, pastor. Pago mis tacos, no hay problema. Yo le dije, no.
Si a alguien no le parezca, que no le parezca. Usted no pague. No pague. ¿Sí? Y de ahí se soltó otro chisme después. ¿Qué hacen con los guisos que sobran? Y empezamos, hermano, la verdad, a veces, y yo creo que cada domingo, cuando menos uno de los guisos sí no lo quedamos, la verdad. Porque estamos aquí todo el día. Así que generalmente es comemos aquí, pero usted conoce a mi esposa, necesita echarse otros 20 tacos llegando a la casa. Entonces, llega y come más. Y luego tenemos invitados que también son de buen diente, gloria a Dios. Y entonces, pero a veces también tomamos ese guisado, y hay gente que conocemos, hermano, que tiene necesidad, que ese día se levantaron sin tener que comer, agarramos y se los llevamos. No estoy regañando a nadie, te estoy diciendo lo que Satanás está buscando, que tú ya no creas en la palabra que se te predica. Ni es cierto. Si fueran tan justos, a nadie nos cobraban los tacos. ¿Sí? Y repartían los guisados entre todos. No es el problema los guisados, ni los tacos, ni nada. El enemigo dice, si podemos hacerlos quedar mal ante la gente ya no escuchará la palabra de Dios. Y la gente empezará a volver a las cosas en las que andaba antes. Y entonces tendremos oportunidad de hacer con ellos lo que queramos otra vez. Ah, qué desdichado. Sí, nosotros lo hemos permitido. Ahora mira, los apóstoles corrían el riesgo de decir, hermanos, no nos habíamos fijado, perdónenos, vamos a tener más cuidado, somos 12, miren, ¿qué les parece si 6 se dedican aquí a atender a las viudas y los otros 6 vamos a predicar la palabra? Ese era el riesgo. El ataque no era contra los apóstoles, el ataque era contra la palabra que estaba creciendo. Es la palabra la que te transforma, es lo que escuchas desde aquí, sacado de las escrituras, lo que te cambia y te hace una mejor persona, un mejor esposo, mejor esposa, un mejor hijo. Cuando tú lo permites, cuando tú me escuchas decir, esposas, estén sujetos a sus esposos, y tú dices, no, es que Dios, es que ese esposo que me tocó, como si se lo hubieran sacado en una máquina de tragamonedas, ¿verdad? El que me tocó, no. Y Dios dice, quiero crecer en ti, ¿me permites? Sujétate, ¿me permites? Está bien, pero no, sin condiciones, así como yo digo. Está bien, Señor. Me imagino. Y empiezas a dejar que la palabra de Dios crezca en ti. Y entonces es cuando la palabra empieza a tomar control de ti y de tu familia. Es ella, no es el pastor. Yo no te puedo dar vida eterna. A ver, ven para que yo te dé vida eterna. Yo no te puedo salvar. A ver, ven para que yo te salve. No puedo hacer nada por ti. Necesitas la palabra que sale de las Escrituras. Y en la medida en que tú dices, Señor, ¿cómo que amar a mis enemigos si el vecino me cae hasta gordo? Y dice el Señor, y se los dije una vez, ¿quieres una estrategia para que el vecino ya no te eche la basura de su lado? ¿Cuántos quieren? ¿Te acuerdas que les dije? Bárrele el lugar al vecino, vas a ver que nunca más te vuelve a echar la basura. Bárrele su basura, recógela y jamás tendrás problemas. Aunque algunas no han hecho caso a... Entonces, Dios es fácil, le dice, mira, hazlo así. Pero nosotros somos, todavía le voy a barrer yo a su lado. No, Dios dice, hazlo, déjame crecer en ti. Amén. Entonces, es la palabra de Dios creciendo en ti. No le hacemos caso a la palabra, pero eso sí, cuando queremos sanidad, órale, y rápido. Y ya, Señor, porque ya llevo 5 minutos con este dolor. Como mi esposa cuando estaba a punto de dar a luz a nuestro hijo más pequeño, agarra y ya llevaba 5 minutos, yo creo, llama al médico, rápido. Yo le dije, ahorita le llamo, no, ya.
Y ya llame, doctor, mire, pues así me dice, pues ya llévela, tráigala al hospital. Y ya llevamos en camino y ya iba mordiendo todo lo que encontraba, ¿no? Yo casi, nada más, de lejos, no, espérate, ya tranquila, ahorita ya llegamos. ¿Sí? Y agarré y le dije, mira, yo te quiero mucho. Y ella me dijo, no me digas eso, de nada me sirve, me sigue doliendo. Así quieren, que se les quite el dolor rápido. Pero no obedeces a la palabra. La palabra ya no haya, como los maridos cuando con las esposas, ¿verdad? Que no se sujetan. El marido no haya si entrar o no entrar. Es que y está enojada, ¿no? Y entra uno casi así como los niños, cuidando las pompis, ¿sabes? Porque así hacen los niños. Si les das, ahí es lo que cuidan. Al menos los míos así son. Te dan la cara, porque saben que donde les dan es en las... Así que esas son las que cubren. Y entra uno así también. Y la palabra dice, pues yo quisiera entrar a sanarte, pero con eso de que no me haces caso, con eso de que no estás de acuerdo, pues ya hasta que tengo miedo, mejor no entro a sanarte. Pastor, ¿por qué a mí la palabra de Dios no funciona? Porque no te gustan las partes que dicen, sujétate, la parte que dice ama a tus enemigos, la parte que dice ofrenda, la parte que dice diezmo. Entonces, esas partes que no te gustan, hace que la palabra, cuando tú la necesitas realmente, no pueda trabajar. ¿Te tiene miedo? Si nunca me has dejado entrar, ahora sí quieres que entre y te sane, pero pues la verdad ya no te tengo confianza. Ahora, los apóstoles dijeron, no, esto no es contra los hermanos, no es contra las viudas, ni es contra la distribución, ni es contra los apóstoles, es contra la palabra. El enemigo sabe que la palabra cuando entra en alguien lo transforma, lo cambia, y quiso detenerlo. Verso 2 de Hechos 6, por favor. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Ellos entendieron que de lo que se trataba era de un ataque contra la palabra de Dios, no contra ellos. Quiero decirte, hermano, que esto que te estoy predicando me lo dio Dios anoche. Yo le dije, Señor, ¿por qué tengo tanta situación ahora? ¿Por qué tantos problemas? ¿Por qué tantas cosas están pasando? Y me dijo, porque estás haciendo malas cosas. Te estás poniendo a hacer otras cosas cuando yo te llamé a ministrar la palabra, a darle importancia a la palabra. Yo te llamé a tener una relación conmigo. Él me dijo, el ministerio del ministro no es la gente, soy yo. Mi ministerio, mi hermano, no eres tú. Mi ministerio es Dios, y como consecuencia de servir a Dios y relacionarme con Él, podré hacer algo por ti. Amén. Por eso la palabra de Dios dice en Marcos 3:14, estableció a 12. ¿Para qué los estableció? Para que estuviesen con Él y para enviarlos a predicar. Pero el primer mandamiento, la primera razón fue para que estuvieran con Él. Dios me dijo, te llamé para que estuvieras conmigo y para que de la relación que tienes conmigo sepas qué decirle a mi pueblo. El ministerio, hermano, en principio debe dedicarse a la oración y a la palabra. Mira el verso 3 de Hechos 6. Buscad pues, hermanos, entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Verso 4. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. ¿Has escuchado? ¿Y por qué el pastor no viene al desayunador? ¿Dónde está la pastora? Aquí debería de estar sirviendo. Dios dice, no es justo que se deje el ministerio de la palabra por ir a atender las mesas. Nombremos personas, y se nombraron 7 diáconos. Diácono quiere decir servidor. 7 servidores que atendieran las mesas, no, que cuidaran la palabra. 7 personas que le dijeran a los apóstoles, ustedes quédense a escuchar qué les dice Dios que nos digan. Mientras ustedes hacen eso, nosotros los protegemos, distribuyendo justamente lo que aquí está pasando para que la palabra no quede en entredicho. Ese es el ministerio, eso es proteger la palabra de Dios, hermano. Tú no me necesitas tanto a mí como la palabra de Dios que te puedo traer directamente de Él. Lo que pueda decirte en poco te va a ayudar, pero lo que Dios pueda decirte a través de este vaso,
te puede cambiar la vida, te puede prosperar, te puede sanar, puede provocar algo nuevo en ti. El enemigo, hermano, estaba tratando de enredar a los apóstoles en cuestiones terrenales. Ellos entendieron que su trabajo no era andar haciendo eso, su llamado era Dios. Primera de Corintios 1:9 dice: fiel es Dios por el cual fuiste llamado a la comunión con su Hijo Jesucristo. Amén. De la misma manera que a Moisés, a la gente no le importaba Moisés. El viejito que bajaba de la montaña no era importante, sino las tablas que el viejito traía, eso era lo importante. No era lo importante el viejito que venía ahí con el bastón, sino los planos del tabernáculo que Dios le había dado. Eso era lo que la gente quería, lo que la gente necesitaba. Eso era lo que hacía falta, hermano. Tú no necesitas a Dios que venga a tu persona, y tú también necesitas a Dios que venga a tu persona por medio de su palabra viva, que te transforme y te cambie. Imagínate, de repente llegas tú y pastor, ore por mi hijo, no le encuentran qué tiene, y se ve muy mal cada vez se ve peor. Y que yo te diga, hermano, estoy bien cansado, mire que estuve haciendo esto, fui al desayunador, luego me vine corriendo para atender a otras personas acá, luego fui para allá, y luego vine para acá. No, de verdad, mire, ¿por qué no le dice a otro hermano que ore? Pastor, usted es el pastor, está bien, tráemelo. Padre, haz algo. ¿Verdad que no? En ese momento, te aseguro que vas a estar de acuerdo conmigo en que los que ministramos la palabra de Dios tenemos que quedarnos a recibir palabra de Él para luego mañana tener que traerte a ti, que te cambie la vida. Porque si las circunstancias van a ser las mismas de los que no tienen a Cristo, entonces ¿de qué sirve tener a Cristo? Cualquier ministerio es igual, hermano. Tu ministerio no es tu familia, tu ministerio es Él. Acuérdate, la palabra de Dios dice: amarás a Dios con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con toda tu alma. Y el segundo mandamiento es semejante: y a tu prójimo como a ti mismo. Lo que estaba provocando el enemigo era que se olvidaran del primer mandamiento y que se dedicaran a amar al prójimo nada más. Él dice, de esa manera cortamos la relación con Dios y entonces veremos qué será de ellos sin Dios. Y Satanás intentaba hacer lo mismo con esta iglesia, que nos dediquemos solamente a atender al amor al prójimo y que cortemos la relación con Dios. Él quería que dejáramos de lado el primero y más grande mandamiento. Pero con sabiduría, en Hechos 6:3 otra vez: buscad pues, hermanos, de entre vosotros 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Nosotros, dijeron los apóstoles, persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. La palabra de Dios fue protegida por los hermanos, porque tú y yo sabemos que si algo te sana, es la palabra; que si algo te cambia, es la palabra; que si algo te prospera, es la palabra. Entonces lo que deberíamos de hacer en la iglesia es proteger la palabra. Pastor, nosotros nos encargamos del desayunador, usted siga. Nosotros nos encargamos, como lo hacen extraordinariamente bien, del aseo de la iglesia. Nosotros coordinamos ujieres, pastor, usted siga escuchando palabra, usted siga escuchando a Dios. Nosotros nos encargamos de los cambios, nosotros nos encargamos de cables. Hermano, gloria a Dios, porque Dios ha levantado gente sabia en la iglesia. Hemos llegado y de repente yo mismo digo, me voy a encargar de esto, y llego tarde corriendo y digo, híjole, es bien tarde y hay que hacer, ya lo hicieron. Y pregunto, ¿quién hizo eso? Y a veces me dicen quién, y a veces dicen, no sé. Oye, pero eso lo acaban de comprar, eso no lo gastó la iglesia. ¿A quién le debo ese dinero? No sé. Alguien ahí lo puso, cuando llegamos ya estaba. Hermano, gloria a Dios por estos hermanos llenos de fe y llenos del Espíritu Santo, porque nos ayudan a permanecer escuchando la palabra. Dios me dijo, estás cometiendo un error, te estás metiendo a hacer cosas y estás dejando de lado lo más importante, mi palabra. Y si no hay palabra,
Mañana no habrá milagros, mañana no habrá resultados, mañana no habrá sanidades, mañana no habrá iglesia. Los diáconos, hermanos, no estarían encargados de servir las mesas. El trabajo de los diáconos era proteger la palabra viva que el ministro tenía que dar. A él ni lo metamos, no empecemos con esas cosas. Y hay hermanos que de repente les dicen, quiero hablar con el pastor, esto no me gustó. ¿Qué pasó, hermano? Ahí en el talento no me vendieron bien o algo. No hay problema, hermano, yo se lo resuelvo. A ver, hermano, dele otros tacos, cóbrelos, no hay problema. Ha habido hermanos que hacen eso, con tal de que no sea algo inoportuno a la palabra que Dios quiere hablar, que no se quede en entredicho la palabra de Dios que Dios quiere predicarnos. La murmuración era para frenar la palabra. Los apóstoles entonces nombraron personas que realizaran ese trabajo, no por el trabajo, sino que ese era el método para que la palabra de Dios pudiera seguir saliendo y llegar a cuanto fuera necesario llegar. Era proteger el ministerio, para que los ministros tuvieran tiempo para orar, para consultar a Dios, para pasar tiempo con Él, para poder traer la palabra viva que puede transformar a la iglesia. Bendito sea Dios. En una iglesia, hermano, puede modificarse todo y va a funcionar. A partir de la próxima semana podríamos empezar con puras rancheritas. Y usted diría, ¿a quién se le ocurrió? Pero verías que tendría éxito. Podríamos enseñar de una manera diferente a lo que lo hacemos y tendría éxito. Pero lo que no se puede cambiar, lo que es inconmovible, lo que permanece para siempre, lo que debe permanecer intocable, es la palabra de Dios. Esa no se puede cambiar. Por eso, a veces me meteré en problemas contigo, diciéndote lo que la Biblia dice, y tú te enojarás conmigo y dirás, no estoy de acuerdo. Y sin embargo, tendré que decirte, y así dice la palabra. Y me ha tocado, pastor, si me sigue diciendo eso me voy de la iglesia. Le digo, pues vete, pero vete sabiendo que te estoy diciendo la verdad de la palabra de Dios. Porque te quiero, no te puedo hablar otra cosa. Eso dice la palabra, no te gusta, a donde vayas, también te lo van a decir. Porque la palabra de Dios no cambia en esta iglesia como no cambia en otra. Es la palabra y se acabó. Bendito sea Dios. Ahora, la palabra fue protegida, hermano, por el servicio de los diáconos y de toda la iglesia. Es muy importante, hermano, que los ministros tengamos oportunidad de ministrar la palabra que viene de parte de Dios. Cuando recién empezamos, había una pareja que le encantaba pelearse los sábados. Yo no sé por qué, pero los matrimonios les gusta pelearse los sábados en la madrugada. De verdad. Y llamaron. Y cuando hablé, oí golpes, paz, pum, y de repente, pastor, soy la hermana fulana, venga, mi marido está endemoniado, venga por favor. Colgué y me vestí. Digo, algunos dormirán con ropa, tu servidor no. Y agarré, y mi esposa en eso, pero digo, ¿dónde vas? Son las 3 de la mañana, ¿dónde vas? Le dije, hay un problema de los hermanos, ahorita vengo. Y llegué allá. Y sí, o sea, a 1 o 2 cuadras ya se oían golpes, gritos. Y de repente llegué y toqué el timbre. Y tardaron en abrir, de repente la palabra se abrió. Y alguien corrió ahí entre la sala a esconderse otra vez. Decidí entrar pecho tierra también. Y levanté tantito la cabeza y de repente por ahí un hermano y me levanté. Hermano, no haga eso, hermana, tranquila. Y ahora cuidándome de los dos porque estaba en medio. Y hablando y diciéndose ellos, no diga eso, no hable así de su esposa, hermano. No, y ahí, hasta que por fin los tranquilicé. Los llevé de las manos, oramos. Bendito sea Dios, se calmaron. Y me fui a la casa, corriendo. Y dije, Señor, he hecho tu obra. Y llegué a la casa y ya eran las 7 y cacho de la mañana. Y pues dije, no, ¿a qué me duermo? Me voy a ir de paso a bañarme, a preparar todo. Y ahí vengo corriendo, hermano, a predicar la palabra. Esos ataques no eran para la familia, sino para la palabra de Dios que se habría de predicar en este lugar al domingo siguiente.
Esa familia incluso hasta hoy está unida. Siguen viviendo así. Y así se siguen amando. Se pelean y se contentan. Así son. El ataque era para la palabra, hermano. Esa familia, gracias a Dios, sigue unida. Pero el vaso que contenía la palabra de Dios, este vaso llegaba cansado, sin fuerza, sin lucidez en la mente por la desvelada. La palabra no podía fluir porque el vaso estaba dañado. Y no podía transmitir la vida para transformar a la iglesia. Fue un tiempo también en que la iglesia como que se estancó. ¿Por qué? Porque estaba haciendo malas cosas. Dios me dijo, y estás volviendo a caer en ese error. Otra vez. Cada vez, así me dijo, y te lo adelanto. A veces me invitan a comer los domingos después del servicio. Y lo invito a tal lugar. O tenemos una fiesta en casa, véngase. Y estar ahí, hermano, no me permite descansar. Y vengo a dar la palabra para la tarde cansado. Y Dios me dijo, no hagas eso. Diles que no. Diles que no. En la semana, que te inviten si quieren. Y está abierto, hermano. Esta semana no tengo nada que hacer. Digo, si alguien quiere invitar a comer, tenemos la agenda abierta completamente. ¿Sí? El restaurante de la esquina está bien bonito, por cierto. Bueno, en fin, mira. Entonces, dijo, no, diles que no. La próxima vez que alguien se pelee en sábado por la noche, le voy a decir, hermana, mire, métase al baño, no le abra, y la espero el fin de semana, en la semana con su esposo en la iglesia. Porque no voy a arriesgar la palabra, que es para la iglesia. Bendito sea Dios. Mira, la gente, hermano, a veces cree que ellos son la razón del pastor. Dios me dijo, no. Mira, déjame leértelo. Efesios 4:11. Y verso 12 en adelante, hasta ahí. Efesios, ahí está, mire. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Verso 12. A fin de perfeccionar ¿a quién? A los santos para la obra del ministerio. ¿Quién tiene que hacer la obra del ministerio? Los santos, la iglesia. Yo estoy aquí para poderlo perfeccionar y que usted pueda hacer la obra de Dios. Por eso se llama la obra de Dios. Si no, sería la obra del pastor. El ministro perfecciona al hermano creyente para que el hermano creyente haga la obra de Dios. Una iglesia exitosa, hermano, es aquella que valora la palabra y la cuida y la protege. Haciendo el trabajo de la iglesia, el ministro, hermano, el ministerio puede seguir predicando el consejo de la palabra de Dios sin estar afanado por las cuestiones terrenales de esta vida. Gracias a Dios, hermano, por los que hacen las cosas. Gracias a Dios por los que me ayudan a proteger la palabra. Hay una visión para Rema que no debo desatender. Dios me dijo, no desatiendas la visión. Y por hacerlo, yo me he metido en problemas y lo he metido en problemas a usted. Hay muchas cosas que como iglesia debemos hacer, pero deben de ser los miembros de la iglesia quienes deben realizarlo para que la palabra de Dios no se detenga y siga corriendo. La palabra siguió creciendo gracias a que la palabra de Dios fue protegida y a la persistencia de los ministros en la comunión con Dios. Qué importante es esto. Mientras la iglesia se dedica a la obra del ministerio, el ministro se puede dedicar fundamentalmente a su relación con Dios. Esa es la parte primordial de la obra, hermano. Tal vez tú digas, ¿y entonces en qué consiste su trabajo, pastor? Te lo voy a decir. Mi trabajo consiste en que él sonría. Mi trabajo consiste en que él, hermano, hable de nosotros y diga, con estos de Rema tengo contentamiento. Ese es mi trabajo. Hermano, mi trabajo consiste en que él me mire, en que él te mire y diga, ellos están haciendo la obra. Ellos están haciendo las cosas para mi honra y gloria. Hermano, ustedes son el resultado de la relación que yo tengo con Él. Ustedes no son la fuente de esa relación.
tampoco son la razón de este ministerio. Él es la razón de este ministerio. Todo lo demás, hermano, es consecuencia de la relación que tenemos con Él. En la medida en que tu servidor siga teniendo esa relación y siga dando palabra directamente de Él para ti, en esa medida Dios sanará, en esa medida Dios hará cosas maravillosas, en esa medida Dios prosperará tu negocio, tu trabajo. Por eso el verso 4 dice, de Efesios 6, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Nombraron diáconos, hermano, que sirvieran a las mesas para no interrumpir a los que servían a la palabra. Tal vez no siempre podré ir a tu casa, pero ten por seguro que a partir de ahora estaré pidiendo a Dios por ti. Padre, bendícelo, prospérale, Señor, ayúdale, sus hijos, sus hijas, en el nombre de Jesús están en tus manos. Padre, yo oro por ellos, bendito sea Dios. Eso es lo que ellos cuidaron. Puedo lograr más cosas orando por ti que ir a darte un consejo hasta tu casa. Y hoy hago un compromiso delante de Dios de que estaremos orando por ti, de que nos dedicaremos a eso, de que tu negocio estará siendo protegido y cubierto a través de oración. Bendito sea Dios. ¿Cuántos dicen amén? Eso es lo que necesitamos. Ahora, verso 5. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Esto es importante. La gente que tiene que proteger la palabra, que tiene que ser diáconos, son gente llenos de fe y del Espíritu Santo. Lleno de fe es alguien que todo lo ve posible. Hay gente que luego me dice, pastor, ¿cómo ve? Y si ponemos esto acá, y esto allá, y lo otro allá, y le digo, pues se va a ver bien, hermano, pero pues yo creo que en 1 año o 2 años que lo pongamos, yo le digo, porque ahorita no podemos. Y me dice, no, yo solo le estoy pidiendo autorización. Si usted me autoriza, yo me encargo. Y le digo, hermano, pero usted nada más dígame que sí, y yo me encargo. Ese es un varón lleno de fe. Bendito sea Dios, gloria a Dios, porque de repente uno ve las cosas y uno dice, caramba, de verdad que es Dios. Dios usando a su iglesia para hacer las cosas. Hay otros que les pides algo y te dicen, no, pastor, eso no se puede. No, ¿para qué? Ni lo intentemos. Eso no se logra. Hermano, no nos podría apoyar. ¿Qué va a hacer, pastor? No, pues queremos hacer. No. Yo estuve en una iglesia que quisieron hacer algo igual y nunca pudieron. No se puede. Por eso, hermano, es que a veces le toca hacerlo a uno. ¿Qué necesidad tengo yo de estar haciendo las cosas que podrías hacer tú cuando mi trabajo es de preguntarle al Señor qué quiere que te comunique? Eso es lo que realmente te va a cambiar. Hermano, si pongo un tornillo, de poco te va a servir, pero si te traigo una palabra del cielo para tu vida, esa te va a transformar tu futuro. Bendito sea Dios, gloria al Señor. Por eso un varón de fe lo puede todo. Por eso es que de repente ves a algún hermano al frente de un ministerio y alguien se pregunta, ese llegó después de nosotros, ¿por qué lo pusieron? Porque todo lo ve posible. Todo llega y dice, vamos a hacer esto. Y le digo, pero ¿y cómo en ese momento, no, sí o no? ¿Me da chance? Sí, yo me encargo. Y al rato ve uno las cosas y dice, no cabe duda. Gloria a Dios por esos hombres de Dios, mujeres de Dios que el Señor ha traído a la iglesia. Amén. Ahora, por eso cuando te pidamos apoyo, no nos digas que no. Tú eres un varón, una mujer llena de fe. ¿Cuántas dicen amén? Dime si se puede, pastor. Es más, no sé cómo se hace. Bueno, ya me va a dar pena. Estas lámparas, había dos pares de lámparas cuando llegamos a este lugar. Las demás las puso tu servidor. No sé nada de electricidad. El hermano Gil me dijo, nomás que no se le junten los polos. ¿Sí? Así que dejamos a mi hermano polo de un lado. No, esos polos sí se podían juntar. Que no se te junte el polo positivo con el negativo. Y ahí estaba yo a ver, y los llevaba. Hasta hace poco que mi hermano quiso arreglar las cosas, se dio cuenta que estaba mal conectada una de esas lámparas. Pero lo tuvo que hacer tu servidor. ¿Por qué? Porque no había gente que lo hiciera.
Pero gloria a Dios, que Dios trata de proteger su palabra. Y envió personas, una familia que también agarró y empezó a conectar y a ponerle bajada. Porque te acuerdas, antes teníamos los cables ahí colgando. Y vino y tiempo, dinero. Ahí, hermanos, fue invertido. Bendito sea Dios. También dice la palabra que debería de ser gente llena del Espíritu. No se puede servir a Dios cuando estás lleno de ti mismo. Si todo te preocupa en la vida, si estás solo dedicado a tu dolor, a tus tristezas, a tus necesidades, a tus asuntos, entonces no podrás servir, no tendrás espacio para la gloria de Dios. Oramos una vez por una familia que no podía tener hijos, y en el nombre de Jesús declaramos abierta la matriz, abierto el vientre, Señor, declaramos que habrá familia. Quedó embarazada la hermana y dejaron de venir. Y los fuimos a buscar, hermanos, ¿qué pasó? No los hemos visto. Y dijo, pues es que el bebé está chiquito. Cuando crezca ya regresaremos, cuando tenga 18 años. No, es ahora. Algo que era una bendición lo transformaron en algo negativo. Dios va a utilizar a los que estén llenos de Dios, a los que no vean ni cómo se pueden hacer las cosas, pero que tengan la determinación para hacerla. Bendito sea Dios. Tú y yo no podemos hacer la obra, hermano. A ver, salva a alguien. A ver, dale vida eterna a alguien. No se puede. Por eso es que la palabra de Dios necesita estar protegida. Y la gente que que Dios va a llamar necesita ser gente bajo cobertura. Verso 6, por favor. A estas personas, los cuales los presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Hermano, tu cobertura te va a aprobar, va a decir, esos son los elegidos. Gente humilde, llena de fe, llena del Espíritu Santo, todo lo ven posible, están llenos de Dios, no se pueden separar de Él, saben lo que Dios ha hecho en sus vidas y no pueden dejarlos, por eso a esos vamos a llamar, bendito sea Dios. La evidencia, hermano, de que todo esto estaba bien, estaba haciéndose correctamente fue el verso 7, mira. Por proteger la palabra, crecía la palabra del Señor. No dice la iglesia, la palabra del Señor. Primero, ahora sí, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén, incluso muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. La evidencia de que la palabra crece es que crece el número de los discípulos. Crecemos, hermano, por la palabra de Dios. No creas que crecemos por lo guapo que somos. Sí, yo sé que tú crees que sería suficiente, pero no, es por la palabra y hay que protegerla. Gracias por hoy no reírse. Ustedes no saben el dolor que me causa, la sanidad interior que requiero cuando se ríen cuando yo digo eso. Gracias, hoy me voy sano, bendito sea Dios. Así que Dios multiplica cuando cuidas la palabra. A donde metes palabra se multiplica todo. Mete la palabra a tu negocio y se multiplicará. Mete la palabra a tu familia y se multiplicará. Mete la palabra de Dios con tus hijos. Hermano, tus hijos crecerán. Bendito sea Dios. ¿Te acuerdas? No se te hace raro que Dios le dijo a Abraham, multiplicaré tu descendencia. Vino Isaac y le dijo, multiplicaré tu descendencia. Vino Jacob y también le dijo, multiplicaré tu descendencia. A los tres les dijo lo mismo. ¿No se te hace raro que las esposas de los tres eran estériles? Sara estéril, Rebeca estéril, Raquel estéril, porque Satanás ataca aquello que puede multiplicar. En este caso es la palabra de Dios. Si tú y yo aprendemos a proteger la palabra, a hacer nosotros la obra de Dios, en un año esta iglesia no va a ser el doble ni el triple. Vamos a ser miles. Si aprendemos a hacer las cosas como Dios nos las está pidiendo. ¿Cuántos dicen amén? Para que la honra y gloria de Dios entre en esta ciudad. ¿Te has dado cuenta cómo esta ciudad es más próspera que hace algunos años? Es más bonita que hace algunos años. No fue por los gobiernos que han venido, con todo respeto para mis hermanos que participan en política, sino que ha sido porque la palabra de Dios entró a la ciudad, se multiplicó, creció en varias personas que hoy son nuestros hermanos. Y entonces la ciudad empezó a subir. En 10 años, si seguimos así, esta ciudad va a estar al nivel de la ciudad de Monterrey, bendito sea Dios, igual de próspera, igual de hermosa, en el nombre de Jesús.
Y tus negocios, no hombre, tus negocios van a ser cadenas en el nombre de Jesús. Bendito sea Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos creen que Dios nos ha hablado hoy? ¿Por qué no dice, Señor, ayúdame a entender que la palabra de Dios es la que tiene que crecer en mí? Hermanos de la alabanza, por favor. ¿Por qué no le dice, Señor, enséñame a proteger la palabra, a cuidarla en el nombre de Jesús? Habla con Dios, dile, Señor, hoy tu palabra tendrá prioridad en mi vida. La voy a cuidar, la voy a proteger. Hubo unas hermanas que por ahí se enteraron de algunos hermanos que tuvieron problemas y querían hablar conmigo. Y dijeron, hermano, mira, creo que esto tiene solución. ¿Por qué no le hacemos así y así? Y dejamos que el pastor, es sábado, dijo, prepare bien la palabra que mañana nos va a traer. No le molestemos hoy, hablemos con él en la semana, ¿qué le parece? Y solucionaron el problema ellas. Bendito sea Dios. Y ya cuando llegó la semana, hablé con los hermanos que tuvieron un problema, podemos tratar. Y dije, no, pastor, ya se arregló, gracias. Gracias, discúlpenos. Amén. Protejamos la palabra de Dios. Ahí donde están, por favor. Dile, Dios, lo que me va a cambiar, lo que me va a transformar es tu palabra. Eres tú a través de tu palabra, Señor. Hoy, Señor, le daré prioridad. Cuando haya murmuración y alguien quiera hablar en contra de aquel que me trae la palabra, Señor, desecharé la murmuración. Porque a fin de cuentas, mientras la palabra que se predica sea palabra de Dios, transformará mi vida. No dejaré que el enemigo vuelva a engañarme. No, en el nombre de Jesús. Gracias a Dios.